Pero llegó el momento de hablar de un tema siempre interesante junto a nuestro columnista de los lunes, el doctor Santiago Sanfilippo, que ha venido desde Galarza. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo andan? Por primera vez en el año, ¿no? Esta es la primera. La primera vez, celebrando los 5 años del CENER. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo ha pasado el tiempo? 5 años, es impresionante lo rápido que ha pasado y las muchas cosas que hemos podido hacer en conjunto durante estos 5 años. Con un enorme equipo de trabajo, con ampliación de las instalaciones, con nuevos servicios. Bueno, lo último ha sido lo de las cabañas, ¿no? Sí, con lo de las cabañas, con la ampliación de servicios y con la puesta en marcha de estudios preventivos que nosotros estamos realizando actualmente para prevenir una de las cosas que vamos a hablar hoy, que es el ACV, por ejemplo. Y a propósito del ACV, digamos que hay un número muy sorprendente. Recién hablamos del conflicto docente y hay una delegada gremial muy conocida aquí de Paraná, de los maestros, que muy joven, por otro lado, ha sufrido un accidente cerebrovascular. Exacto, sí. Y lo curioso es la edad de las personas, ¿no? Que antes lo veíamos en personas mucho más grandes y ahora en una edad media ya se diagnostican. Lo que pasa es que hay cierto tipo de enfermedades cerebrovasculares que se producen a edad temprana, como son, creo que es el caso de esta chica, la rotura de un aneurisma cerebral. El aneurisma es una dilatación, como un globo, que se forma en una arteria intracerebral. Llega algún momento que por lo general es entre los 20 y los 50 años donde ese globo puede reventar y puede producir uno de los accidentes cerebrovasculares, que es el hemorrágico. Hay dos tipos de accidentes cerebrovasculares. El isquémico, que cuando no le llega sangre porque se produce una obstrucción en la arteria, y el hemorrágico, cuando se produce una salida de sangre de la arteria hacia el cerebro. En este caso, una rotura de aneurisma puede producir eso. ¿Y eso es asintomático? ¿Uno puede no saber que tiene ese globito, digamos? Sí, muchísimas veces es asintomático, es congénito por lo general, o sea que lo acompaña toda la vida. A veces se acompaña de algunos síntomas, depende de dónde esté ubicado ese aneurisma y del tamaño de ese aneurisma. ¿Cuáles pueden ser los síntomas? Dolores de cabeza, trastornos visuales, mareos, pérdida de conocimiento. ¿Y cuál es el caso más grave? Lo más grave siempre es el caso, por ejemplo, de una hemorragia cerebral intracerebral con volcado, se llama ventricular. Ese es un caso grave. Cuando se produce, por ejemplo, la rotura de un aneurisma cerebral donde se vuelca sangre de la arteria al cerebro, y del cerebro puede pasar al sistema ventricular, que es el sistema por donde circula el líquido que va dentro del cerebro. Eso es un caso realmente grave. Porque uno ve frente al mismo diagnóstico, dice, sufrí un ACV, ve gente que la pasa muy mal y otra gente que se recupera más rápidamente. Sí, incluso hay causas de hemorragia cerebral que son intracerebrales profundas, muy pequeñas, y que tienen un excelente pronóstico. En verdad, en aquellos casos que no dependen de la rotura de un aneurisma y donde hay una hemorragia cerebral, a veces el paciente se recupera mejor de una hemorragia que de un infarto. Ah, qué curioso eso, ¿eh? Sí, porque la hemorragia se produce como una retracción del coágulo, se va cicatrizando, en cambio el infarto permanece con muchas células muertas y mucho edema en la zona, ¿no? La gente ya medio como que se ha familiarizado mucho más con este tema, con esta sigla. Antes era como una sentencia de muerte, ahora ya hay un poco más de conocimiento, de información. Y lo que también se ha trabajado mucho es la difusión de la prevención de este tipo de cosas. Sí, hay dos cosas en las que fundamentalmente se ha trabajado mucho en la prevención. Faltan otras cosas por trabajar, pero en lo que es la prevención se ha trabajado mucho, porque enfermedades como la diabetes ahora se estudia mucho más, o la obesidad, o la hipertensión, el consumo de drogas, el consumo excesivo de alcohol, a veces la mezcla de anticonceptivos, mujeres que son migrañosas. Es decir, hay muchos factores predisponentes en los cuales uno puede actuar. Hay otros en los cuales no puede actuar, como es la raza o como es, por ejemplo, la edad. Sobre eso no podemos actuar. Pero sí hay mucho que podemos actuar. Pero hay cosas que se dejan de lado. Hay cosas que somos tan culpables los médicos como culpables la gente, que es la recuperación. En todo proceso médico hay 4 trayectos: la prevención, el diagnóstico, el tratamiento de la enfermedad y la rehabilitación. La rehabilitación en el ACV es un tema que todavía no ha tomado conciencia la gente, no han tomado conciencia los médicos, no han tomado conciencia los que participan en el sistema de salud. Y es importantísimo. ¿Por qué? Porque uno tiene un ACV y tiene una secuela. Hay que rehabilitar esa secuela y hay que rehabilitar al paciente para que pueda ir nuevamente a su familia, a su ámbito laboral y a su ámbito social.
y hemos sido testigos, y probablemente ustedes mucho más que nosotros, de gente que ha logrado una recuperación casi milagrosa, ¿no? Después de una ACV. Pero sí, hay muchísima gente que recupera un montón de cosas. Y hay cosas que son importantes, cosas que no valoramos. Por ejemplo, darse vuelta en la cama es un simple acto para nosotros. Sí. Para un enfermo que tuvo una ACV, es imposible darse vueltas en la cama. Y imagínate vos, Cristian, estar 8 horas siempre del mismo lado. Sí. Y el simplemente enseñarle y tratar de que el enfermo pueda rotar en la cama es un adelanto importante. El simple acto de que pueda comer por sí mismo es un acto importante. El simple acto de poder cepillarse los dientes es un acto importante. Y eso trabajan mucho en el CENER, lo hemos visto. Vamos a seguir hablando de este tema porque es muy interesante y muy amplio también, y seguramente se replican los casos de tanta gente que nos está viendo que ha tenido un familiar o que ha pasado en carne propia por esa situación. Les quiero contar que nos trajo el doctor también la nueva publicación, la edición número 2 de esta revista de la Fundación CENER, que hace un enorme trabajo de difusión y prevención de cuadros como el que hablábamos recién, pero como otros, como la fibromialgia, la terapia ocupacional, que desarrollan también en el CENER. Bueno, temas no relacionados directamente con la neurología, como la protección solar en verano, los problemas del sueño, odontología, ecología. Qué bueno, la verdad que es muy interesante, lo voy a leer y le voy a proponer un tema para charlar en la próxima visita, doctor. Muchas gracias como siempre. No, al contrario, gracias a ustedes. El doctor Santiago Sanfilippo desde el CENER, el Centro de Neurología de Entre Ríos, una institución modelo en la ciudad de Gualeguay.